A ver, ¿qué pasaría si te dijera que el 90% de los pensamientos que tienes hoy son exactamente los mismos que tuviste ayer ¿Y anteayer? y la semana pasada? Si lo piensas un segundo, es una idea aterradora. Totalmente. Significa que, sin darnos cuenta, estamos viviendo como el mismo día, una y otra vez, Ajá, atrapados en un bucle que nosotros mismos creamos. exacto. Y según los materiales que tenemos hoy, nuestra personalidad, que es básicamente cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos, Esa combinación. esa combinación exacta, es la que crea nuestra realidad. Y si nada de eso cambia, pues nuestra vida tampoco. Precisamente. Y en este análisis vamos a desempacar justo eso, la mecánica que hay detrás de esa programación automática. La misión no es solo entender por qué nos quedamos estancados, ¿no? En los mismos problemas, las mismas relaciones. La misma sensación de insatisfacción. Meternos a fondo para entender el marco, tanto práctico como biológico, que nos permite romper ese ciclo. Ver cómo esos pensamientos repetitivos se convierten en creencias y, lo que es más increíble, cómo el cuerpo puede llegar a ser la mente, Como que el cuerpo llega a ser la mente. volviéndose adicto a emociones familiares, la culpa, la ansiedad, esa sensación de no soy suficiente. Ok, vamos a desglosar eso, porque suena muy simple y a la vez súper complejo. La idea central de la que parten las fuentes es que las neuronas que se activan juntas se conectan. Se cablean juntas. Es una ley básica del cerebro. Claro. Entonces, cuanto más pienso algo, digamos, el pensamiento nunca tengo suficiente dinero, Más fuerte se hace esa carretera neuronal. se vuelve una autopista. Con el tiempo, deja de ser un pensamiento consciente y se convierte en una creencia automática. Casi un reflejo, ¿no? Justamente. Y ahí, justo ahí, es donde se cierra el bucle. Ese pensamiento automático de no tengo suficiente te lleva a la misma elección de siempre. No pedir un aumento, no empezar ese proyecto. Exacto. Y esa elección te lleva al mismo comportamiento, revisar la cuenta del banco con ansiedad. Y ese comportamiento, claro, crea la misma experiencia. Confirmar que, efectivamente, el dinero no alcanza. Y la experiencia produce la misma emoción de carencia. Como no podía ser de otra manera. Es un círculo cerrado perfecto. La biología, la neuroquímica, las hormonas, todo el sistema se mantiene en un equilibrio constante. Porque la persona, en esencia, sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Pero un momento, aquí hay algo que me cuesta un poco. Siempre pensé que la mente, la conciencia, era la que mandaba. ¿Cómo es posible que el cuerpo anule una decisión consciente? O sea, si yo hoy decido, ok, voy a pensar, soy abundante y próspero, ¿cómo es que un antojo químico del cuerpo le gana a eso? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es sorprendente. El cuerpo se condiciona a esa emoción, a la de carencia, en tu ejemplo. Cuando piensas constantemente en la falta de dinero, tu cerebro libera ciertos péptidos que son como la firma química de esa emoción. Moléculas. Moléculas, exacto. Viajan por la sangre y se pegan a los receptores de tus células. Con el tiempo, las células se adaptan y hasta desarrollan más receptores para esa química específica. El cuerpo, que es una criatura de hábitos, no solo se acostumbra, Empieza a necesitarla. empieza a anhelarla. Se vuelve literalmente adicto a sentirse pobre o preocupado. O sea que el cuerpo se convierte, digamos, en la mente subconsciente. No piensa, solo siente y reacciona para obtener su dosis. Has dado en el clavo, exactamente. Entonces, cuando tú decides conscientemente empezar a pensar, soy próspero, tu mente consciente está al volante. 5 minutos. Pero el cuerpo lleva 20 años memorizando el estado de carencia. Claro. El cuerpo nota la ausencia de esa química familiar y entra en pánico, como un adicto en abstinencia, y le manda señales de alarma al cerebro. Oye, algo va mal, no me siento como siempre. Y ahí es cuando de la nada aparecen los pensamientos de duda. Esto es una tontería, ¿a quién quiero engañar? Mira tu cuenta bancaria. Precisamente, el cuerpo influye en el cerebro para que genere los pensamientos que van a producir la química que necesita. Y como el cerebro busca evidencia afuera y no ve el $1.000.000, pues la mayoría de la gente cede. Vuelve a pensar y sentir como antes. Y el cuerpo se relaja. La persona cree que se siente bien, pero no es que se sienta bien, se siente familiar. Acaba de regresar una vez más al yo conocido. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Porque salir de ese bucle no es solo pensamiento positivo o repetir frases frente al espejo mientras el cuerpo te grita lo contrario. Los materiales insisten en dos palabras: intención y atención. Sí, y la diferencia es crucial. El pensamiento positivo pasivo es como desear que el jardín florezca solo. Este proceso es activo, requiere una intención clara, o sea, una visión detallada y coherente del futuro que quieres. No solo quiero más dinero, Sino, ¿cómo sería mi vida? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo me sentiría si ya fuera próspero? eso. Y requiere atención, la capacidad de mantener esa visión y esa energía enfocadas a pesar de las distracciones del cuerpo y del entorno, que intentan arrastrarte de vuelta. Es como la diferencia entre estar en las gradas de tu propia vida, comentando el partido, Sí, y bajar al campo a jugar. Y eso implica un esfuerzo consciente para no volver al piloto automático, para no dejar que el cuerpo secuestre a la mente. y este proceso se puede desglosar en 3 pasos prácticos. El primero, y el más fundamental, es hacerse consciente. Observar esos pensamientos, comportamientos y emociones automáticos. No para juzgarlos, Solo para conocerlos. para conocerlos. Familiarizarte tanto con la voz interna de la autocrítica o el miedo que sea imposible que pase desapercibida. A veces, la mayor victoria del día no es cambiar, sino simplemente darte cuenta, no volverte inconsciente. Es como prender la luz en una habitación que siempre estuvo a oscuras. De repente ves todo, los muebles, las telarañas. Te das cuenta del programa que ha estado funcionando sin tu permiso. Te pillas en el acto. Te pillas pensando, no soy suficiente, justo cuando surge, en vez de dejar que dirija tu día sin que te enteres. Justo. El segundo paso es el ensayo mental. Una vez que sabes qué quieres cambiar, decides activamente cómo quieres pensar, actuar y sentir en su lugar. Y esto implica ensayar mentalmente las situaciones futuras. Por ejemplo, Tienes una conversación difícil. Siéntate, cierra los ojos y visualízate teniéndola como tu yo futuro. Calmada, segura, elocuente. espera. A ver, ¿me estás diciendo que el cerebro no diferencia entre algo que yo imagino vividamente y algo que realmente me pasó? Esa es la conclusión de décadas de investigación en neurociencia. La implicación de eso es gigante. Significa que puedo acumular experiencia en algo sin haberlo hecho nunca físicamente. Exactamente. Cuando un pianista ensaya una pieza mentalmente, se activan las mismas áreas del cerebro que si estuviera tocando. Al ensayar mentalmente esa conversación, estás instalando nuevos circuitos neuronales. Estás creando el hardware neurológico para el nuevo comportamiento antes de que lo necesites. Estás preparando tu cerebro. Para que, cuando llegue la situación, la nueva respuesta sea más automática que la antigua. Entiendo. Y el tercer paso, que según las fuentes es quizá el más crucial. Es encarnar la emoción futura. Aquí es donde la mayoría de los modelos de autoayuda se quedan cortos. Esperamos a que el evento externo, el ascenso, la pareja, la buena noticia, Nos dé permiso para sentirnos bien. nos dé permiso para sentirnos felices, agradecidos o plenos. Este modelo invierte la ecuación. El objetivo es enseñarle a tu cuerpo cómo se siente la abundancia, la gratitud o el amor ahora, antes de que la experiencia ocurra. Se trata de generar la emoción para atraer la experiencia, no al revés. Justo eso. Entiendo la teoría, pero seamos sinceros. Para alguien que nos escucha y está sumido en el estrés del día a día, la idea de encarnar la emoción futura puede sonar a fantasía, un poco desconectado de la realidad. ¿Cómo se aterriza esto cuando tienes facturas que pagar? Es una objeción muy válida. Y no se trata de negar la realidad o pretender que los problemas no existen. Se trata de dedicar un tiempo específico cada día, 10, 20 minutos, para desconectar del entorno y conectar con ese futuro. Es un entrenamiento. Al principio se sentirá artificial. Claro. Pero si puedes recordar la sensación de gratitud por algo simple, un amanecer, un café, y expandir esa sensación, o si puedes imaginar la alegría de tu objetivo cumplido hasta que de verdad la sientas en el pecho, estás cambiando tu bioquímica a propósito. O sea que no se trata de desear algo y ya. Se trata de engañar al cuerpo, en el buen sentido. Hacerle creer que la promoción, la salud, lo que sea, ¿ya es un hecho bioquímico? El cuerpo no entiende de futuro, solo de química. Esa es la idea. Has dado en el clavo.
Cuando logras combinar esa intención clara con una emoción elevada, el cuerpo, que es objetivo, no sabe si el evento ya ocurrió o no. Solo sabe que está experimentando la química de la gratitud. Y en ese momento, literalmente, empiezas a enviar nuevas señales a tus genes. Y cuando te sientes como si tu futuro ya hubiera sucedido, Es cuando el cambio real y tangible comienza a manifestarse afuera. Dejas de estar en un estado de carencia esperando que algo suceda. todo esto suena como un plan de acción muy directo. Sé consciente, ensaya mentalmente y siente la emoción. Pero si fuera tan simple, todos estaríamos viviendo nuestro futuro ideal. Claramente hay algo que se interpone. Y ese algo, según las fuentes, se resume en una palabra: estrés. Cuando vivimos en modo supervivencia, bajo el influjo de las hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina, nuestra fisiología cambia por completo. Estás en alerta constante. Y tu atención se enfoca exclusivamente en tres cosas: el cuerpo, al que hay que proteger, el entorno, de donde vienen las amenazas, y el tiempo, porque siempre estás intentando predecir el siguiente momento basándote en el peor escenario del pasado. Y en ese estado es imposible estar en el momento presente. Y el presente es el único lugar donde existe la posibilidad, donde podemos crear algo nuevo. El estrés nos ancla al pasado. Exacto. Y esto se relaciona directamente con nuestras ondas cerebrales. Si el cerebro fuera una radio, el estrés nos tiene sintonizados en una estación de noticias de emergencia a todo volumen, 24 horas al día. Eso es un estado de ondas cerebrales conocido como beta alta. La mente analítica hipervigilante, que piensa de más. Es útil para huir de un león, pero terrible para crear. Entonces, para cambiar la programación, para acceder al sistema operativo, tenemos que cambiar de emisora. Necesitamos ralentizar esas ondas cerebrales, pasar de beta alta a alfa, que es un estado de relajación creativa, y luego a teta, estado que experimentamos justo antes de dormir o en meditación profunda. Esos estados son la puerta de entrada entre la mente consciente y el subconsciente. Ahí reside el sistema operativo. Ahí mismo. Pero ahí está la trampa, porque eso es lo que frustra a muchos. Uno se sienta a meditar para encontrar paz, y lo que encuentra es una batalla campal interna. El cuerpo, adicto al estrés, pide a gritos su cortisol. Totalmente. El cuerpo programado se revela. Le dice a la mente: oye, es hora de preocuparse por el futuro. Recuerda lo que te hizo esa persona. Levántate, tienes 1000 cosas que hacer. La verdadera victoria en la meditación, al principio, no es alcanzar la iluminación. Para nada. Es ser capaz de calmar al animal, al cuerpo, y devolverlo al presente una y otra vez, a pesar de su resistencia. Es demostrarle al cuerpo que la conciencia está al mando, no el programa. Y cuando se supera esa resistencia, cuando uno logra sentarse y enseñarle al cuerpo a estar quieto, algo increíble sucede. Se libera una cantidad enorme de energía. La energía que estaba atrapada en esas emociones limitantes como el miedo, la frustración, Se transmuta, se convierte en combustible. se convierte en combustible. Esa energía coherente sube al corazón y la persona empieza a experimentar emociones elevadas de forma espontánea. Gratitud, aprecio, un amor por la vida que no depende de nada. El cerebro responde a esto y puede entrar en un estado de gamma, un estado de superconciencia. Y lo más importante es que ese sentimiento no viene de afuera. Nace desde dentro. Ese es el momento en que se deja de buscar la felicidad afuera. Esto nos lleva a la cuestión de la práctica y la evidencia. ¿Por qué es fácil ser cínico con todo esto? Es crucial entender que esto no es un evento de una sola vez. Es una práctica diaria. Las fuentes están llenas de testimonios de personas que con esta práctica constante han logrado recuperaciones de salud que la medicina consideraría imposibles. Personas con cáncer en etapa 4, esclerosis múltiple, Lesiones de la médula espinal. que han logrado revertir sus condiciones, no de un día para otro, sino a través de la disciplina diaria de cambiar quienes estaban siendo. Pero la advertencia es igualmente importante. Sí, porque no es magia. También hay casos documentados de personas cuya condición regresa en el momento en que abandonan la práctica. Vuelven a reaccionar a las mismas personas, vuelven a caer en el estrés, y la antigua personalidad resurge. Y esa personalidad anterior crea inevitablemente la misma realidad anterior, incluyendo la enfermedad. La biología no miente. Te conviertes en lo que practicas ser. Entonces, ¿qué significa esto a un nivel más profundo?
que cuando alineamos un cerebro coherente, o sea, con una intención clara, y un corazón coherente, con una emoción elevada, no solo nos sentimos mejor, estamos emitiendo una señal electromagnética medible. Piénsalo como afinar un instrumento. Una persona estresada emite una señal ruidosa, incoherente. Pero cuando cerebro y corazón se sincronizan, cuando los pensamientos están alineados con los sentimientos, empezamos a emitir una señal clara y potente, como una nota musical pura. El cerebro emite una carga eléctrica. Y el corazón una carga magnética, que es miles de veces más fuerte. Juntos crean un campo electromagnético que interactúa con el campo de información que nos rodea. Esto me lleva a la parte más, digamos, sorprendente de los materiales. Los experimentos con generadores de eventos aleatorios. Suena a ciencia ficción. Pero no es magia, es física de la información. Estos generadores son máquinas como lanzar una moneda al aire miles de veces por segundo, programadas para ser estadísticamente perfectas. 50% caras, 50% cruces. El epítome del azar. Exacto. Sin embargo, en repetidos experimentos, cuando un grupo de personas entrenadas en crear coherencia cerebral y cardíaca dirige su intención hacia estas máquinas, los resultados dejan de ser aleatorios. ¿Cómo que dejan de ser aleatorios? Que la distribución empieza a desviarse significativamente del 50-50. Se vuelve más ordenada, más intencional, siguiendo la dirección que el grupo había establecido. Lo que esto sugiere es que una conciencia coherente, una señal ordenada, puede imponer orden sobre un sistema aleatorio. Sugiere que no somos solo observadores pasivos de la realidad, sino participantes activos, capaces de influir en el campo de las probabilidades. La conclusión de todo esto, entonces, es que no estamos condenados por nuestra biología, nuestros genes o el pasado. El cambio no es solo posible, es una habilidad que se aprende, como aprender a tocar un instrumento. Totalmente. Se trata de decidir conscientemente quién ya no quieres ser y quién quieres encarnar, y luego practicarlo a diario, con el ensayo mental y la emoción, hasta que esa nueva forma de ser se convierta en tu nueva naturaleza. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para reflexionar. La próxima vez que surja una emoción, familiar y automática, la frustración en el tráfico, la inseguridad ante una reunión, El juicio hacia alguien. ese mismo. En lugar de rendirte y dejar que el programa se ejecute solo, ¿qué pasaría si te detuvieras y te preguntaras, ¿esta emoción pertenece a mi pasado? ¿Qué emoción me gustaría practicar y memorizar para mi futuro en su lugar? Y si ese simple acto de conciencia Repetido una y otra vez, fuera el primer y más poderoso paso para dejar de ser una víctima del pasado. y convertirte en el creador de un futuro.